Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 1, 2. Gloria a Dios, que Dios esté bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos, en esta hermosa hora que Dios nos permite estar siempre dispuesto a darle la gloria a Él, sabiendo que tenemos maravillas de parte de Él en nuestra vida y que no han cesado. Sus misericordias siempre están sobre nosotros. Su favor no nos ha abandonado en ningún momento. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, que Dios bendiga a cada uno de los que estarán viendo en esta oportunidad la transmisión en vivo a través de la página de la Iglesia de Dios de la Profecía. Que Dios esté obrando en gran manera para que de una manera muy especial podamos gozarnos en esta hermosa hora. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a cada uno de los que se están conectando en esta oportunidad. Ya hay varios conectados. Vamos a estar hablando en esta hermosa tarde, noche que Dios nos permite, bajo un tema: ¿qué falló? ¿Por qué decimos ¿qué falló? Como tema. Y es que hoy en este tiempo encontramos la vida cristiana en una multiforme de emociones, donde algunos se han puesto a pensar que por qué pasan estas circunstancias en este tiempo. Y algunos dirán, ¿qué falló? ¿O quién falló? ¿Se equivocó Dios? El Salmo 91 no tenía la cobertura espiritual que debía tener, o nuestra fe no fue lo suficiente. Pero en este hermoso momento yo quiero que usted empiece a analizar conmigo. A través de los tiempos, el pueblo de Israel, quien es el pueblo de Dios, escogido por Dios, al igual que ahora la iglesia cristiana evangélica, vienen a ser hijos de Dios, el soberano, el eterno. Han habido momentos de angustia, han habido momentos de desesperanza, momentos en los que ha habido un mover antagónico de las huestes, tal vez espirituales, en algunas ocasiones circunstancias naturales, otras provocadas a propósito. Pero la pregunta sería, ¿qué falló? ¿Qué falló? Trataremos el tema en esta oportunidad con esta interrogante: ¿qué falló? ¿Falló Dios? ¿Falló nuestra fe? ¿Falló las promesas? Vamos a verlo en esta hora. Quédense conmigo para poder darle curso a esta palabra. Es que cualquiera de nosotros diría quién falló en este tiempo, pero yo quiero decirle que toda
La vida cristiana y el pueblo escogido por Dios ha tenido en cuenta laceraciones espirituales, laceraciones físicas, y quiero que usted haga un pequeño análisis conmigo. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, muchos de los escogidos de Dios, los protegidos de Dios, murieron en grandes cantidades. Murieron cristianos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Claro que murieron. Y murieron muchos. ¿Y quién fue el que falló ahí? ¿O qué falló? Verdaderamente no es que haya fallado Dios, porque Él es infalible. Murieron cristianos en los terremotos, en nuestro país, en Haití, en México, en Chile. Claro que han muerto muchos cristianos. Murieron cristianos en tsunamis. En Asia también murieron muchos. Pero la pregunta sería, ¿y por qué ellos murieron si estaban bajo la cobertura espiritual de la gloria de Dios sobre sus vidas? Pues quiero que usted haga un pequeño análisis ahora. Y es que verdaderamente no hay un culpable específico. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos de las promesas de Dios. La iglesia primitiva, fueron afectados los cristianos en Jerusalén, fueron afectados en gran manera, fueron tentados, fueron lacerados, fueron contristados. Los miembros de la iglesia primitiva, algunos murieron como para poner en énfasis el testimonio de la gloria de Dios, como aquel hombre que vio los cielos abiertos, Esteban, mientras caía en manos de sus enemigos. Pero la iglesia o la gente sigue diciendo, ¿qué pasó? ¿Quién falló? Le decían muertos pastores cristianos en la Primera, Segunda Guerra Mundial, en terremotos, en tsunamis, en catástrofes inexplicables. Pero la iglesia primitiva también fue afectada en Jerusalén. En el capítulo 11, versículo 28 del libro de los Hechos nos habla que hay un hombre que profetizó en ese libro. Uno de ellos dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 11, versículo 28. Uno de ellos profetizó una gran hambruna. Este hombre se llamaba Agabo. Y no quiere decir de que no estaba bajo el respaldo de Dios. Pero pasa que la gente y la humanidad completa y de muchos, aquellos que se han apartado de Dios, aprovechan para levantarse de una manera antagónica en contra de la iglesia cristiana, para decir a dónde está tu Dios, para decir por qué no te defendió. De igual manera, vemos que la iglesia pasó ese tiempo de hambruna. La iglesia en Antioquía, las iglesias gentiles tuvieron que enviar incluso ayudas, nos dice del versículo 29 al 30, para los pobres, a los santos en Jerusalén, según lo que nos manifiesta Romanos 15, 26 y Gálatas 2:10. Pero la gente sigue haciéndose el interrogante, ¿por qué no hay algo que te sustente? ¿Por qué no hay algo que te defienda? ¿Por qué se quedó corto tu Dios? Y el tema de esta hermosa hora es, ¿qué falló? Porque muchos dicen, nuestra fe falló. Dígame, ¿usted no tendría fe, Esteban?
No tendrían fe los cristianos que murieron en el tsunami en Asia. Muchos cristianos, pastores, evangelistas y misioneros que han muerto en terremotos, en las guerras, en accidentes que son inexplicables. Pero lo que pasa es que nosotros como cristianos creemos en las promesas. Pero a veces nos olvidamos de todas las promesas que no son favorables para nosotros. La Biblia nos dice que mientras la iglesia esté en esta tierra, será exonerada de ser afectada. En ninguna manera. Nosotros siempre que estemos en esta tierra tendremos aflicciones. De hecho, Jesús lo dijo en su momento. Jesús, mientras salía del templo, en su momento les dijo en el capítulo 24, versículo 3 al 8, a los discípulos, les dijo todo lo contrario, que habrían guerras, terremotos, hambres, pestes. Y vaya que Jesús les estaba hablando porque ellos les mostraban el edificio del templo, las fortalezas con lo que se había hecho. Y en este momento Jesús está hablando de el principio de dolores. Él ya no iba a estar en esta tierra cuando esto sucediera. De hecho, vemos que en los postreros tiempos de los que hablaba Jesús, de los que hablaban los profetas, incluso también de los que habló Pablo el apóstol, ya están entre nosotros. Pero digo, nos vamos a las promesas de que Él ha dedicado para darnos a nosotros esperanza. Él prometió muchas cosas, muchos favores, misericordias, prodigios, sanidades, milagros, sostenimiento espiritual, físico, tal vez financiero, sobre nosotros. Pero no debemos olvidar tampoco de que en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Él nos deja una promesa, una palabra que debía cumplirse. Y esta es una de las promesas, o es una de las cosas que prometió, o que dijo que sucederían. Y es que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Y entonces nosotros nos estamos olvidando que Jesús dijo que íbamos a tener aflicciones en este mundo. Nos estamos olvidando que Él dijo que íbamos a tener que sufrir penalidades. Nos olvidamos que Él nos dijo que debíamos ser probados como el oro fino. Y esto es para la iglesia. ¿Y qué falló ahí? Pues, porque estamos en estas circunstancias. No, hermano, la palabra se cumple. Hermano, pero es que están pasando muchas cosas en nuestro entorno y no sabemos a qué apuntarle y a qué llegar. Simplemente la palabra de Dios es nuestro reflejo para cuando nosotros vamos a la palabra. En este tiempo Jesús promete que tendríamos aflicciones, y esta palabra aflicción en el griego significa delipsis, que significa presión o angustia. Pero Jesús dijo eso: en el mundo tendréis aflicciones. O sea, Él estaba diciendo que íbamos a tener que pasar por esto. Pero a veces nosotros dejamos por un lado las promesas que Jesús dijo, excepto las que me convienen, excepto aquellas que me favorecen, aquellas que me van a ayudar para bien a mí, en lo personal, en lo familiar, en mi sociedad en la cual yo ahora estoy inmerso.
Jesús nos da una promesa de aflicción que nadie reclama en este tiempo. O sea, ¿quién quiere reclamar las promesas de que íbamos a pasar aflicción en esta tierra? ¿Quién? Nosotros queremos reclamar las promesas de que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, que Él iba a ser nuestro ayudador, que Él iba a ser nuestro sanador. Todas aquellas promesas que nos convienen las queremos agarrar y inmediatamente reclamarlas. Apelamos a ellas. Pero a esta promesa de aflicción nadie reclama. Quiero decirle que muchas de las veces nosotros nos estamos inclinando a donde no debemos ir. O dígame usted qué falso profeta o qué falso apóstol dijo que los cristianos no tendríamos que pasar esto, que íbamos a andar siempre en una burbuja de seguridad, en una burbuja de protección. Ninguno de los apóstoles nos dejó un ejemplo como ese, que muchos imaginan de que ser cristiano es andar en una burbuja, que nada te puede tocar, que nada te puede dañar, que nada te va a lacerar, que nada te va a lapidar, que nada te va a hacer un hematoma. Y si en este tiempo muchas veces nos olvidamos de las promesas que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, tenés que pasar penalidades por causa de mi nombre, y si perdieras tu vida por causa de mí. O sea, significa que hay un precio que pagar. Pero muchos nos vamos a los falsos apóstoles, aquellos que dicen: no, hermano, usted no va a padecer, usted va a andar flotando en una burbuja de protección, porque la vida de un cristiano es inmune a los vituperios de este mundo. Ciertamente no es así. Ciertamente usted y yo debemos creer ahora que sí es cierto que Dios está con nosotros, pero no tenemos que verlo como que nosotros no vamos a pasar sufrimiento. Como le digo, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero muchas de las veces nos olvidamos de ello. Nosotros queremos que nos hablen de gozo, paz, hermosura, bienestar, sanidad, alegrías. Pero el Señor nunca dijo y nunca prometió cielos azules todos los días para nosotros. No. Jesús no promete cielos abiertos todos los días para el cristiano, pero a veces el cristiano se mete en una cápsula que no debe meterse. Como le digo, cristianos murieron en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, en terremotos, en huracanes, en tsunamis. Cristianos, pastores, evangélicos, misioneros, los apóstoles murieron con sufrimiento, también los profetas. Pero muchos creen que el cristiano no tiene que doblegarse ante esto. No estoy diciendo que nos dobleguemos, tenemos esperanza, sí. Tenemos fe que Dios tendrá todo el control. Creemos que la misericordia se derramará sobre nosotros. Pero muchos quieren echarle la culpa a que esto pasa por esto, que lo otro también por aquello, y nos vamos así, pero no nos vamos a la palabra de Dios, que Jesús dijo que íbamos a tener que padecer en esta tierra, que teníamos que ser probados como el oro fino. Muchas de las veces nos quedamos cortos. Jesús no prometió caminos sin espinas, no prometió prosperidad ininterrumpida para su iglesia, para los que le aman, para los que le buscan, que muchos son dotados de bendiciones, que bien, pero hay momentos que las tinieblas llegan en el día. ¿Y sabe a qué me refiero? Significa de que hay momentos en los cuales nos podemos a meditar y decimos: no tengo en ninguno de mis días contentamiento, porque cuando pude hacer lo bueno no lo hice, ahora solo tengo lamento. Y eso no es problema de Dios.
Jesús no prometió prosperidad ininterrumpida, ni un mundo de color de rosa. Eso solo lo prometen los falsos apóstoles. Aquellos que usan el Evangelio para ofrecer cosas a cambio de dinero, el Evangelio de la prosperidad. Pero lo que sí Jesús nos prometió fue su presencia para ayudarnos a soportar, para ayudarnos a resistir. Pero Jesús nos prometió que usted iba a estar sin preocupaciones, que iba a tener cielos azules todos los días, que iba a tener caminos sin espinas, un día color de rosa, que iba a andar en una burbuja flotante, que nada le va a pasar. No prometió eso. Jesús prometió que su presencia estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso sí lo prometió. Como también prometió que en el mundo usted y yo debíamos pasar aflicciones, pero debíamos confiar porque Él había vencido al mundo, que Él había vencido las circunstancias de esta tierra. No importa cuál sea la circunstancia, el problema, la dificultad, la enfermedad, la angustia, no importa. Sería necesario. Pero Él dice confiar. Yo he vencido al mundo. Pero nosotros queremos ahora las promesas que nos ayudan a bien a nosotros, pero no nos acordamos de lo que Jesús dijo, que vendrían principios de dolores, que vendrían guerras, terremotos, pestes. Y me sorprende porque como cristianos debemos ser los primeros que deberíamos de tener la confianza puesta en Dios y saber que estas cosas están pasando porque la Biblia lo dice: cielo y tierra pasará su palabra, no ha de pasar, sin que no se cumpla ni la última tilde de ella. El apóstol Pablo escribió que los sufrimientos son parte esencial del destino de la iglesia. Pablo habla acerca de esto, que el sufrimiento, la angustia, es parte esencial del camino que la iglesia debe llevar, debe tener en su vida. En la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, dice la palabra: así que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Oiga bien, dice que no debemos afanarnos, preocuparnos por estas cosas. Lo voy a leer otra vez. Como le digo, Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica en el capítulo 3, versículo 3 de la primera carta, y le hace un énfasis de que hay momentos en los que verdaderamente la iglesia está en un camino destinado al sufrimiento de alguna manera. Dice la palabra, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, para esto fuimos llamados, para este tiempo nacimos, para ver que las señales se están cumpliendo, para que el que dijo que vendría está a las puertas. Para eso usted y yo venimos a esta tierra. Y no debemos en este momento amedrentarnos en ninguna manera, porque el dador de nuestra vida está cercano. También el apóstol Pedro hace un énfasis a la iglesia acerca de las cosas que habían de venir y las que debemos estar nosotros sujetos a ellas. El apóstol Pedro enseñó que las pruebas no deben ser vistas por los cristianos como cosas extrañas, sino como
algo que pertenece al cuerpo de Cristo. Acuérdense que el cuerpo de Cristo debe ser probado. El cuerpo de Cristo debe ser, en este momento, pasado por purificación. Y hay algo que me llama mucho la atención en lo que Pedro dice en la primera carta, capítulo 4, versículo 12, 4:12. Pedro dice algo importante, para que usted vea que no debemos estar nosotros afanados ni sorprendidos. El tema de hoy es: ¿qué falló? ¿Falló nuestra fe? ¿Falló Dios? ¿Falló el Salmo 91 y sus promesas? ¿O la Biblia completa? No falló. Vamos en el proceso. Miren lo que dice la palabra de Dios. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Pues usted y yo debemos saber que estas cosas son parte de la palabra de Dios que viene a su cumplimiento. No, pero la gente anda para arriba y para abajo desesperada y diciendo, hermanos, que esto ya es que una cosa, que la otra, que no sé qué. No, hermanos, vamos a la palabra de Dios nos dice qué es lo que está pasando. Y usted como iglesia, usted como sabedor y lector de la palabra de Dios debería tener en cuenta que las cosas están pasando porque el curso bíblico se está llevando a su fin. Y qué importante fuera, hermano, que nosotros viéramos esto como cosa extraña, ¿no? Nosotros lo vemos como cosa de otro mundo, que es más grande todavía. La fe en Dios es una fórmula para el cristiano, una fórmula no como el mundo piensa, sino que la fe del cristiano es convicción de algo que no vemos. Es tener nosotros convicción de algo que esperamos, de algo que no sé, de algo que está aquí. Y es importante recalcar de que, y espero no sean cristianos los que hagan esto, la fe en Dios la tienen como una fórmula mágica que nos libra de experimentar aflicciones. Me libra de la tentación, me libra de aquello, me libra de los errores, de los pecados. No, la fe no es una fórmula mágica, no es un medicamento. La fe es algo que es depositado en nuestra vida mediante Cristo. Ha tenido la soberanía y gobierno sobre su mente y su corazón, sobre su vida. Y este es el efecto de que ahí está sobre usted el Espíritu Santo de Él. Hebreos 11 dice que por la fe algunos de los hombres del Antiguo Testamento hicieron grandes hazañas, fueron librados de la muerte, pero por la fe, pero viendo la fe no como una fórmula mágica. Pero otros por la misma fe en el mismo Dios murieron siendo mártires. Oiga bien lo que estoy recalcando ahora. En el Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto vemos hombres que conforme a la fe fueron guardados de la muerte, salvados de los enemigos, levantados del lodo cenagoso, como decía David, puestos en lugares especiales, hicieron hazañas por la fe. Pero también hubieron muchos que por la fe murieron, fueron torturados, lapidados, crucificados, heridos, latigados, encarcelados a fin de ser mártires, porque por la fe ellos se entregaron, porque fe no es un sinónimo de felicidad. Fe es un sinónimo que estamos confiando, que estamos esperando y que sabemos que lo que pasa en esta tierra nos llevará a un lugar mejor. Pero la gente sigue pensando que la fe es la fórmula de que, hermano, hagamos esto y ya la tenemos hecha. No, hermano, no es así. La Biblia no se contradice en ninguna manera. Confiamos en la provisión y en la protección divina de parte de Dios.
Pero si somos afectados en esta tierra, podrían ser leves las amonestaciones, las circunstancias de dolor, podrían ser leves, momentáneas, o podrían ser de por vida. Porque Pablo en sus cartas enfatiza y dice: porque un aguijón se me es impuesto en la carne. Pablo traía algo sobre su vida para que se acordara más de Dios y tuviera más fe en medio de las circunstancias de dolor, de la enfermedad, de la angustia. Pablo tenía esto de por vida. Incluso veamos que también Jacob, la Biblia dice que disputó con el ángel de Jehová una bendición, y a causa de esto también él quedó medio dislocado de su pierna. Y vaya que no fue un momento, esto fue para toda su vida. Él cogió hasta su último día de vida, a causa del encuentro, a causa de la protección divina de Dios, a fin de que él se acordara dónde había recibido tal bendición, que para muchos un dolor sería una maldición, pero para él era una bendición. Y cuando se estaba olvidando de las cosas de Dios, él se acordaba de Betel, el lugar donde había sido bendecido con ese tipo de señal. La Biblia no se contradice. Tendremos leves tribulaciones, angustias, dolores, enfermedades, problemas, quejas, momentáneas tal vez, pero sabemos que nuestra motivación, nuestra salvación y nuestra esperanza es mayor en Cristo Jesús. No está en los beneficios terrenales, no está en las causas que nos rodean, no está en los recursos e insumos o activos que posea, no está en lo que conquisto en esta tierra para gloria humana. Está puesta en Dios, está puesta en su soberanía, en su gloria, en su gracia, en su misericordia, que por ella aún no hemos sido consumidos. Nuestro mayor enfoque no está en los beneficios terrenales, porque estos son temporales, pero sí está puesta en servir a nuestro Dios, que eso será para una eternidad. El galardón será eterno. Nuestra esperanza es eterna, de una corona incorruptible en una mansión más allá de la imaginación del hombre, allá en la eternidad. Pero la gente sigue quejándose ahora. ¿Por qué nos está pasando esto? Más ahora que estoy buscando más de Dios, más ahora que estamos orando, más ahora que se le está abriendo las puertas al Evangelio, tal vez en su hogar, en su corazón. Es cuando más afligido pasa, es cuando más tormento tiene, más cuando más angustia vienen a su vida. Pero cuánto nosotros esperemos en Cristo ahora se limita, que somos personas humanas, dignas solo de misericordia. Solo somos dignos de que Él tenga misericordia en algún momento. Somos personas que en la humanidad, la Biblia dice que la paga o la recompensa o lo que merece el hombre, las personas en este mundo, lo que merecíamos era la muerte. Pero Dios tuvo misericordia y envió a su Hijo para que viniera a darnos esperanza, para que viniera a darnos a nosotros confianza y que pudiéramos ver lo invisible
físicamente y veamos espiritualmente que las cosas aquí son pasajeras y que esto solo es leve, solo es leve. Y no hay manera de poder decir, no, hermanos, que fíjese que ya no estoy entendiendo de qué se trata el asunto. Este tema viene a raíz porque muchos se preguntan, ¿qué les falló a los cristianos? ¿Le falló Dios? ¿Le falló su fe? ¿O le falló la Biblia, que eran sus promesas? No, le estaba hablando que también en la Biblia hay promesas de que hay que pasar tribulaciones, angustias, vituperios, pasar penalidades, y esto es por causa de Cristo Jesús. Y bienaventurados aquellos que no renegamos, porque sabemos que nuestra provisión es Cristo Jesús. Pero muchos reniegan por provisiones de esta tierra, por lo que están perdiendo aquí. Mas Cristo en su soberanía, en su gracia, según Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 19, las iglesias de Asia os saludan, a Aquila, a Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. ¿Por qué vengo y saco este texto aquí? Es que muchos esperan en lo terrenal que se abran los templos nuevamente y no estaría nada mal. Pero pasa que Dios quiere glorificarse en tu casa también. Dios quiere glorificarse en tu familia, en tu vida. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 19, es lo que Pablo nos dice, que nosotros debemos esperar en Cristo. Y que no debemos limitarnos a pensar como personas dignas de recibir aquella protección, como aquella mujer de repente llegó y le dijo, maestro, que uno de mis hijos se siente a tu diestra y el otro a tu siniestra, o a tu derecha o a tu izquierda. No está en que nosotros seamos merecedores de un lugar específico. El capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, versículo 19, dice la palabra de Dios: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vamos a esto, porque también caemos en algún momento, se cae en algún error, cuando no queremos también actuar por nosotros mismos y decir, Señor, aquí está mi voluntad, aquí está mi decisión, me despojo de lo que antes veía para verte a ti. Me despojo únicamente del gran porcentaje de obras para obtener fe, para no seguir renegando que quién falló, porque están los cientos de muertos. Hermano, no es ningún secreto para nadie que muchos cristianos, muchos pastores, evangelistas, misioneros han muerto a causa del virus COVID. No es un secreto, pero ¿será que ellos fallaron? No, no fallaron, hermanos. Le estaba hablando de lo que la palabra dice, que la iglesia primitiva tuvo que pasar hambres, persecuciones, tribulaciones, angustias, hambres. Esteban vio los cielos abiertos y con todo y esto fue muerto a pedradas por manos de los que le perseguían. ¿Será que le falló la fe? ¿Será que le falló la Biblia? ¿O será que le falló Dios? No, hermano.
No se trata de eso. Si vivimos para el Señor, vivimos. Esa debe ser nuestra identidad y eslogan principal de una vida convertida a Cristo que confía en Él. Si vivimos para Cristo, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así decía Pablo en el capítulo 14, versículo 8. Sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Si morimos por alguna circunstancia en esta tierra, pero tampoco le digo que se vaya a tirar de porque tampoco no es esa la lógica. Hubo un hermano que decía, no hermano, que en este tiempo, de hecho hubo una persona que dijo, los pastores están cerrando los templos por miedo. ¿Cuál es el temor? No, que dicen que tienen a Dios en sus vidas. No hermano, que no se trata de eso. El punto está en que la Biblia también dice que el sabio ve de lejos el mal y se aparta. Y debemos ser prudentes. Y digo esto porque hay muchas versiones encontradas. Pero es porque no sabemos que verdaderamente lo que se está llevando a cabo es que el curso bíblico se está cumpliendo. Está llegando al auge completamente para ver que el que ha de venir vendrá y no tardará. Y hoy más que nunca, usted no debe dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Pero ¿cómo me congrego si los templos están cerrados? Hermano, fácil. La palabra a mí me dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Ahí es iglesia. Ahí es iglesia donde hay 2 o 3. Si usted tiene su familia, dele la gloria a Dios. Porque leíamos, o más bien dicho, le voy a leer lo que dice el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios, versículo 19. Miren lo que dice, qué bonito. Las iglesias de Asia os saludan a Aquila y a Priscila con la iglesia que está en su casa. Lo que usted tiene en su casa es iglesia. No deje de congregarse como muchos tienen por costumbre, mucho menos viendo que el gran día del Señor está cerca. El día en el cual Cristo ha de venir por nosotros está cercano. No deje de alabarle, no deje de glorificarle. Búsquele en oración, en vigilia, en ayuno. Lea la palabra de Dios. Haga un devocional familiar, un altar familiar. Oren. Pongan peticiones, lean la palabra de Dios. Hagan un exégesis corto de algún versículo y vean que lo que Dios tiene preparado es algo grande. Porque muchos de nosotros en este tiempo podríamos decir, hermano, yo soy cristiano, pero si no ora, no lee la Biblia, no medita en la palabra. Déjeme decirle que estaríamos en un momento erróneo. Acuérdese de las 10 vírgenes, hermano, hermana. Las 10 eran vírgenes. No solo 5 eran vírgenes, no, las 10 eran vírgenes. Y la Biblia dice que cabecearon. Las 10 cabecearon y durmieron. Pero pasa que unas durmieron y no estaban preparadas. Ahora bien, hay muchos cristianos que ahora, como no hay actividades en los templos, no oran, no glorifican a Dios, no le alaban, no le cantan, no le exaltan, no le dan tiempo a Él. Podría ser que estos en algún momento queden a ser parte de aquella sombra de las 5 insensatas que también eran vírgenes y también cabecearon y durmieron, con la diferencia que cuando le gritaron, ahí viene el novio, no estaban preparadas, no tenían lo suficiente para entrar. Termino con lo que era conclusión. ¿Qué falló? ¿Las promesas de Dios? No. Porque las promesas de Dios están siempre sobre nosotros. Como le digo, Él prometió, en el mundo tendrás aflicción, pero confía. Él dijo que tendríamos aflicción. Para nadie es un secreto que el coronavirus ha cobrado vidas de algunos pastores, de diferentes denominaciones cristocéntricas, misioneros, fieles creyentes, que son parte del cuerpo de Cristo Jesús.
alrededor del mundo, en muchas naciones, y la gente piensa, dice, ¿acaso está en contradicho la palabra de Dios? ¿Falló la Biblia? ¿O sería que no estaban lavados con la sangre de Cristo? Hermanos, si alguien muere en alguna circunstancia de esta, no significa que se muera porque no está bajo la sangre de Cristo, la protección. Teníamos el ejemplo de, lo voy diciendo ya por 5 veces quizás, de Esteban. Esteban era cubierto con la sangre de Cristo, pero con todo y esto tuvo que ser el primer mártir de la iglesia primitiva. Eso quiere decir que absolutamente no ha fallado nada, sino que la palabra de Dios lleva su cumplimiento. Como decía yo al inicio, muchos cristianos, muchos del pueblo de Israel, murieron en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, murieron en terremotos, en tsunamis, en hambrunas, en muchas circunstancias. Pero no quiere decir que no tuvieron la misericordia de Dios sobre su vida. La tuvieron en gran manera. Solo pido a Dios que sea Él dándonos a nosotros a conocer cada vez que las cosas que están pasando debemos de verlas con los ojos espirituales. Y no se preocupe, hermano. Bíblicamente hay muchos hombres y mujeres que se afligieron, pero cuando los ponemos en la mano de Dios, nuevamente los ánimos cambian. Vemos a un Elías que se encontró sin salida, huyendo por su vida. Vemos a un Job diciendo, maldigo el día que nací. Para no ser muy largo el cuento, como dicen por ahí, hay un hombre que una noche, mientras oraba, decía, Padre, si no es tu voluntad que pase, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, que sea tu voluntad, ¿por qué diríamos? Porque él estaba triste, estaba dolido, estaba angustiado, pero con todo y esto, espero que se hiciera la voluntad antes que la suya. Y esperemos que sea la voluntad de Dios en nuestra vida. Que Dios le bendiga. Espero usted ore mucho por los pastores, por líderes de la iglesia en general. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y muchos que fueron lavados con su sangre han muerto. Pero no es porque haya fallado Dios, sino porque las bondades de Dios para muchos son de una medida y para otros también. Que Dios me les bendiga en esta noche. Desde la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en el Calvario Sociedad, en Morazán, les saludo diciéndole que siga adelante